Bienvenidos a la primera clave para la victoria. Esta lección se llama la clave para avanzar. Analizaremos el primer y más importante principio para jugar el juego de ajedrez. De hecho, tú ya sabes esto porque ya lo hemos discutido anteriormente. Este es el principio del ataque. Es una idea directa. Significa que si puedes atacar, debes hacerlo. Vamos a revisar rápidamente el ejemplo que ya estudiamos en la lección de introducción, solo para darnos cuenta de cuál es el propósito del ataque. Vamos a empezar con este primitivo ejemplo y luego avanzaremos a niveles más complejos. Primero que todo, nos damos cuenta, aquí gracias a nuestra posición, de que el primer objetivo es atacar al rey del oponente. Aquí las blancas pretenden dar jaque mate a este rey. El siguiente objetivo es capturar cierto material, como algunos defensores del rey. En este caso, si hacemos a un lado la amenaza de jaque mate, también podemos ver que se pretende capturar el peón F7, o lo mismo cuando se juega después de jugar caballo F6 y jugar E5, se pretende capturar el caballo. También podemos atacar y amenazar este caballo. Expulsar este es el tercer objetivo. Se puede ver que deseamos atacar al rey, al peón o al caballo. Deseamos ya sea dar jaque mate o tomar cierto material. Pero además de esto hay otra razón para realizar movimientos de ataque. En esta posición en particular que tenemos, aunque sea imaginaria, el caballo no puede escapar porque se daría jaque mate al rey negro. Entonces demos un paso atrás e imaginemos que el caballo puede devolver para ilustrar lo siguiente. Caballo de 2, enroque E5. Si las blancas avanzan el peón a E5, ahora el caballo puede retroceder, en realidad tiene que hacerlo. Y con esto podemos ver la tercera razón para realizar movimientos de ataque, que es forzar al oponente a disminuir su actividad, a echar hacia atrás, retroceder y empeorar su posición hasta cierto punto. Después de avanzar el peón a E5, el caballo será forzado a retirarse como ha hecho acá, y esta es realmente una ventaja para las blancas porque en F6 el caballo estaba ubicado en una casilla activa, estaba controlando muchas casillas del tablero. Después de tener que retroceder a E8, vemos que está totalmente bloqueado allí. No tiene ninguna casilla a donde ir y está totalmente pasivo sin influir en ningún lado. Hemos dicho que el segundo principio más importante de todos del juego de ajedrez es el principio de la actividad. Esto significa que se tienen que ubicar las piezas en lugares donde controlen la mayor cantidad de casillas del tablero. Por lo tanto, si se puede disminuir la actividad del oponente, forzarlo a colocar sus piezas en posiciones pasivas, se cumple la misma meta. Para resumir rápidamente, hay tres objetivos principales para el ataque. El primer objetivo es atacar al rey del oponente y ojalá darle jaque mate. El segundo objetivo es atacar el material del oponente, tal como los peones o las piezas. Y el tercer objetivo es ganar en actividad, forzar al oponente a retroceder. Estos son los tres objetivos principales para el ataque. Ahora pensemos en cómo podemos encontrar los movimientos correctos de ataque. Hemos retrocedido unos pasos antes de E5 y retroceso del caballo de 8. Y aquí nos vamos a dar cuenta realmente cómo debemos estar pensando durante el juego de ajedrez, de manera que podamos encontrar los movimientos de ataque. Como ya sabemos, vamos a atacar cualquier cosa en la posición del oponente. Naturalmente, al comienzo del juego, se puede notar que todas las piezas del oponente están situadas en las dos últimas filas. Aunque en los siguientes movimientos el oponente empezará a adelantar sus piezas, por lo general sus piezas seguirán situadas en la mitad del tablero, en las últimas 4 filas que le corresponden. Por lo tanto, si deseamos atacar las piezas o los peones o el rey del oponente, en cualquier caso necesitamos atacar lo que sea que esté ubicado en la mitad del tablero del oponente.
Así que para encontrar un movimiento de ataque necesitamos enfocar nuestra atención en esa mitad del tablero y preguntarnos cómo jugar allí o cómo atacar algo en el territorio del oponente. Eso es exactamente lo que las blancas hicieron en este ejemplo en particular al avanzar su peón de E4 a E5. Así es como las blancas avanzaron y atacaron, entraron en la mitad del tablero del oponente. Este es el primer principio de pensamiento más importante durante la partida de ajedrez. Miramos hacia la mitad del tablero del oponente y pensamos cómo puedo hacer algún daño allí. Muy bien, además de eso, hay una idea secundaria más importante para encontrar movimientos de ataque. Revisemos rápidamente una vez más las clases de movimientos y los objetivos de ataque. Dijimos que hay solo unos pocos objetivos. Por lo tanto, podemos fácilmente reconocer qué clase de movimientos de ataque realmente existen. La primera cosa es que queremos atacar al rey enemigo. Si lo atacamos significa que normalmente realizamos un jaque. Este es el primer movimiento o tipo de movimiento forzoso, como yo lo llamo, porque fuerza al oponente a defenderse, a hacer algo al respecto. Entonces la primera clase de movimiento forzoso es el jaque. Ahora si imaginamos que las negras ignoraran posteriormente la amenaza sobre su caballo F6, en el siguiente movimiento nosotros podríamos capturarlo. Y esa es la segunda clase de movimiento forzoso, la captura. Capturar el caballo, peón o algo del oponente. La tercera clase de movimiento de ataque, solo podemos decir que son movimientos de ataque. Es exactamente como lo que las blancas hicieron al mover el peón de E4 a E5 atacando el caballo. Si el caballo se retira, en este caso no lo puede hacer, pero en la otra posición que revisamos sí lo podía hacer. Si el caballo se retira, pues no se le captura, está bien, pero lo ataca y lo está forzando a ir hacia atrás, a retroceder y a defenderse. Entonces estas son las tres clases de movimientos de ataque: el jaque, la captura y los movimientos forzosos de ataque. Para resumir todo, para encontrar movimientos de ataque necesitamos tener en mente estas dos ideas. Mucha atención. La primera es que normalmente necesitamos ir a la mitad del tablero del oponente o al menos atacar la mitad del tablero que les corresponde. Y la segunda es que principalmente necesitamos poner atención a los movimientos forzosos, que son atacar al rey con un jaque, atacar una pieza con una captura o simplemente un movimiento de ataque. Si tenemos en cuenta solo estas dos ideas, la idea de ir a la mitad del tablero del oponente y los movimientos forzosos, seremos capaces de encontrar movimientos de ataque fácilmente en todas las posiciones. Ahora pasemos a ejemplos prácticos más complejos y veamos cómo funciona esta teoría general en la práctica. Aquí está el primer ejemplo práctico. El jugador de las negras es Mikhail Tal, uno de los campeones mundiales y uno de los más grandes maestros del ataque en la historia del ajedrez. El jugador de las blancas es Kolmov, también un fuerte gran maestro. Juegan las negras y puedes pensar en esto por un segundo, pausar el video y tratar de reconocer cuál es la jugada que se debería hacer. Nosotros seguimos, espero que hayas pausado. Por supuesto sabes que la primera regla de ajedrez dice que si puedes atacar debes hacerlo. Entonces tu primera idea debería ser siempre pensar en el ataque. Y ya sabemos cómo hacerlo. Tienes que enfocar tu atención en la mitad del tablero del oponente y preguntarte cómo puedo avanzar mis piezas hacia la mitad del tablero de mi oponente y tomar o atacar algo allí. Si te haces esta pregunta, que es la pregunta correcta, puedes fácilmente encontrar también la jugada correcta. Y aquí Mikhail Tal jugó torre de 3. Con este movimiento la torre ha entrado en el campo de las blancas y está empezando a atacar algo. Particularmente ataca al peón blanco en C3, que se está atacando ya 2 veces. Si las blancas protegen este peón de alguna manera, por ejemplo con torre A
a C1. Aunque por el momento las negras no estarían ganando nada concreto, se puede ver la gran diferencia que ocurrió en este último movimiento en la posición. Con esto las negras han logrado activar su torre, avanzarla, donde va a estar más activa de lo que estaba, mientras que las blancas tuvieron que usar su torre solo para un papel netamente defensivo y pasivo, donde simplemente se queda protegiendo a el simple peón en C3. Entonces, con este par de movimientos se puede apreciar que las negras ganaron en actividad y eso les otorga cierta ventaja, y eso es gracias a este concepto del ataque. En la partida real, en vez de jugar torre a C1, las blancas decidieron tomar el peón de las negras de B5. Y las negras encontraron aquí otro brillante movimiento de ataque que realmente es un movimiento forzoso. Recuerda que siempre tenemos que realizar movimientos de jaque, captura y de ataque. Entonces aquí las negras encontraron una captura que realmente es muy ventajosa para estas. Torre por F3. Porque es que resulta que al haber jugado la torre a D3, las negras no solo estaban atacando al peón C3, sino que también estaban preparando un ataque al rey blanco, empezando con este sacrificio. Las blancas no notaron esa idea y las negras lograron ejecutarla. Atacar al rey blanco, que es lo mejor que podíamos hacer porque eso nos da la victoria. Porque viene torre G8 jaque, rey H1, C por B5 y este alfil ya está atacando, dama D1 y dama F4. Como se puede ver, si las blancas toman la torre en F3, las negras continúan con el ataque y después de activar su alfil, súbitamente las blancas están indefensas. Ahora simplemente no hay cómo detener la jugada alfil por F3 y eso nos va a dar un jaque mate. En este juego podemos ver todas las ideas que hemos discutido en la teoría y podemos darnos cuenta de cómo funcionan en la práctica. Vamos a ver lo que hemos hecho rápidamente. Empezábamos aquí. Nuevamente, repito, pongamos atención a la forma de pensamiento para encontrar los movimientos correctos de ataque. Se enfoca la atención en la mitad del tablero del oponente y se pregunta cuáles movimientos de ataque se pueden jugar hacia allí. Con esto en mente fue que las negras jugaron torre D3, entrando en la mitad del tablero de las blancas, atacando un peón y después de eso haciendo un movimiento forzoso. Torre por F3, es decir, una captura. Se capturó algo allí y después de eso las negras continuaron con su ataque al rey blanco con el jaque, y en la siguiente jugada de activación del alfil se ataca al rey blanco, que después de dama D1 y dama F4 se amenaza al peón y las blancas quedaron indefensas. Entonces esto muestra la forma correcta de pensamiento y podemos ver que Tal, el brillante Tal, el gran maestro del ataque, jugó esta gran partida y demolió a su oponente. Pero entonces, si tú entiendes la forma correcta de pensamiento, puedes ver que es demasiado fácil y que tú también puedes llegar a ser tan gran maestro del ataque. Aquí hay otra tarea para ti. Es un juego entre Keres y Ragozin, dos grandes maestros. Es el turno de las blancas. Te invito a pensar en la posición y tratar de encontrar el movimiento de ataque
para las blancas aquí. Puedes pausar. En la partida real las blancas no encontraron la jugada correcta. Entonces, si entiendes cómo pensar apropiadamente, vas a ver que es muy extraño porque realmente es el primer movimiento que se debería considerar en esta posición. A propósito, si te preguntas cómo puedes entrar en la mitad del tablero de tu oponente, solo hay una forma posible para las blancas de jugar aquí. Y es el movimiento Dama B7. Esta es la única forma que las blancas tienen para entrar en el campo enemigo. Y es el movimiento de ataque porque se está atacando el alfil y el peón. Como las negras no pueden proteger ambos objetos simultáneamente, en el movimiento siguiente las blancas podrían tomar uno de estos. Es más probable que las negras protejan el alfil y por lo tanto las blancas simplemente tomarían el peón. No analizaremos esta partida hasta el final, es muy larga. Como dije antes, en la partida real de hecho las blancas perdieron esta oportunidad de ataque, aun cuando fue jugada por un gran maestro. Entonces puedes ver que si se entiende la forma correcta de pensamiento, es muy fácil encontrar los movimientos de ataque adecuados. Ahora vamos a ver una partida entre jugadores aficionados. El jugador de las blancas tiene un rating superior y es el turno de las blancas. Bueno, esta partida es una siciliana que se dio así. 6 jugaron las negras. Entonces, ¿cómo jugarías aquí con las blancas? ¿Se te ocurre alguna forma de empezar un ataque justamente aquí? Sabes que debemos avanzar las piezas o los peones y atacar algo en la posición del oponente. Y por supuesto, debemos poner atención principalmente a los movimientos forzosos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal te parece el movimiento alfil por C6? ¿Es este un movimiento forzoso? Pues es un movimiento forzoso porque sería un jaque. Pero este movimiento no nos daría una ventaja. No daríamos jaque mate, no ganaríamos material y no ganaríamos nada en términos de actividad. Por lo tanto, debemos jugar movimientos de ataque o forzosos solo si nos dan una cierta ventaja. De otra manera, no hay necesidad de jugarlos. Por lo tanto, alfil por C6 no es un buen movimiento para hacer aquí. Otra manera que tienen las blancas para avanzar a la mitad del tablero del oponente aquí es jugar E5. Y eso fue exactamente lo que jugaron en la partida real. Con eso se ataca al caballo del oponente y se fuerza al oponente a hacer algo al respecto. Entonces, primero que todo, evaluemos qué sucedería si las negras simplemente tomaran el peón, que es la forma más obvia de reaccionar. Ahora las blancas probablemente necesitarían hacer algo con su dama, de modo que jugarían dama por D8. Las negras tendrían que tomar con su rey porque el caballo está clavado. Después de eso, las blancas han perdido un peón. Entonces tienen que recuperarlo, pero primero necesitan eliminar el defensor de ese peón y capturarlo en el siguiente movimiento. Ahora sí se puede evaluar la situación al final de esta línea. Las blancas están atacando los dos peones del campo negro. El rey negro está en una posición peligrosa y por lo tanto, aunque no sea al final de la partida, por supuesto las blancas están en una situación más favorable. Entonces en la partida real las negras no tomaron este camino. Entonces nos devolvemos unos pasos a la partida original. En la partida real, después de que las blancas avanzaron su peón a E5, las negras en vez de capturar, quitaron el caballo de la casilla atacada jugando caballo D5.
Y aquí hay una pregunta para ti. En este punto las blancas pueden tomar el caballo D5 y después de que las negras recapturen tomar ese peón con la dama. ¿Deberían las blancas ir por esa línea? Aquí es importante mencionar una regla de ajedrez muy directa, que dice, si puedes tomar algo, hazlo. Si puedes tomar material del oponente, es perfecto. Recuerda que es una de las ideas más esenciales en el juego del ajedrez, la idea del ataque. Deberías atacar al rey del oponente y capturar sus peones y piezas. Cualquier ventaja material que puedas ganar está muy bien. A propósito, debemos hacer una nota aquí. Cuando yo digo si puedes tomar material, hazlo, estoy hablando de ganarlo. Por ejemplo, con el movimiento alfil por C6, no se gana nada. Ese sería un simple intercambio, porque el oponente recaptura con el peón y no hay ninguna ganancia para las blancas. Es por eso que ese intercambio es inútil para las blancas. Entonces solo debes tomar si puedes ganar material, tal como el que sí se da después de hacer el intercambio en D5. Y esto es lo que esperamos. Además de ganar el peón, las blancas ahora amenazan con tomar el caballo en C6 y ganar un peón más después del intercambio. Así que las negras se protegen con dama C7. Y aquí hay una pregunta más para ti. ¿Deberían las blancas tomar el peón en D6? Piensa. Bueno, recuerda que deberíamos tomar el material del oponente si podemos ganar algo. Pero no debemos en cambio solo hacer intercambios de piezas sin ninguna razón. En el caso de que las blancas tomaran en D6, las negras entonces recapturarían con su alfil y no se estaría ganando nada. Por lo tanto, en vez de hacer eso, las blancas aumentaron la presión moviendo alfil a F4. Las blancas se están atacando otra vez y ahora sí están amenazando con tomar el peón en D6 en el próximo movimiento. Las negras responden con alfil E6, amenazando la dama blanca. Y aquí, aunque a primera vista parezca que la dama debería retroceder, hay en cambio una cosa mejor que las blancas pueden hacer. En vez de eso, puedes aplicar la misma forma de pensamiento y preguntarte qué clase de movimientos de ataque puedes jugar en la mitad del tablero de tu oponente. En ese caso, las blancas pueden realmente efectuar un contragolpe. Las blancas pueden tomar el peón en D6 para llevar a cabo esa amenaza, porque ese peón a su vez atacará a la dama negra. Entonces aquí hay otra sugerencia importante. Cuando pensamos en el movimiento que hicieron las negras hace un momento de alfil E6, debemos pensar, ¿es ese un movimiento de ataque o no? A primera vista lo es, porque realmente atacó a la dama blanca. Pero recuerda que hemos hablado del poder de los movimientos de ataque. Un movimiento de ataque debe darte una cierta ventaja. O atacas al rey oponente o a su material o ganas en actividad. Cuando hablamos de una ganancia en actividad, significa que avanzamos las piezas y atacamos al oponente, mientras al mismo tiempo forzamos a las piezas del oponente a retroceder a posiciones más pasivas. En este caso, que las negras jugaron alfil E6, si eso forzara a la dama blanca a retroceder, por ejemplo, a E4, podríamos decir que alfil E6 fue realmente un movimiento de ataque, porque forzó a las blancas a retroceder, a hacer algo que no querían hacer. Pero resulta que en este caso, alfil E6 fue inútil, porque realmente las blancas no se ven forzadas a retirarse, sino que pueden efectuar un contragolpe en cambio. Y eso fue lo que hicieron, tomaron el caballo en C6 primero, alfil por C6,
y luego tomaron el peón en D6 con un contraataque a la dama negra. Por lo tanto, podemos solo concluir que alfil E6 no fue tan eficaz. Esta es una recomendación importante para recordar. Debemos estar efectuando movimientos de ataque, es verdad, pero debemos hacerlos solo si nos dan cierta ventaja. De otra manera, estos movimientos de ataque simplemente no van a funcionar. No debemos hacerlo. En cambio de eso, debemos preparar un ataque más poderoso para el futuro. Terminemos esta línea forzosa. C por D5. Las negras capturaron la dama blanca. Y con D por C7 las blancas hicieron lo mismo con su contraparte negra. Y aquí podemos evaluar la posición resultante. Las blancas tienen dos peones de más. Y uno de esos peones extra es el fuerte peón pasado de C7 que está apoyado por el alfil. Las blancas tienen una clara posición ganadora gracias a su ventaja material. Eventualmente ganaron esta partida en unos cuantos movimientos. No vamos a revisar esta partida hasta el final. Te invito a verla en los archivos que acompañan el curso. Vamos a sacar la conclusión final sobre la primera clave para la victoria, que es el ataque. Primero que todo, una regla muy directa dice que los movimientos de ataque son los mejores. Si puedes atacar, hazlo. Entonces, ¿cómo encuentras los movimientos de ataque? Cuando es tu turno, primero que todo necesitas enfocar tu atención en la mitad del tablero de tu oponente y hacerte esta mágica pregunta. ¿Cómo puedo avanzar hacia la mitad del tablero de mi rival y tomar o atacar algo allí? Es importante notar aquí que cuando vas a la mitad del tablero del oponente estás buscando alguna ventaja que puedas ganar. No es solo que vas allí por el hecho de ir, no. Deseas ganar una ventaja particular. ¿Qué clase de ventaja puede ser? Bien, hay solo unos pocos objetivos posibles para tu ataque. El primer objetivo es el rey enemigo. El siguiente objetivo es atacar una pieza o peón del oponente. Es el factor material. Y el tercer posible objetivo es ganar en actividad. Cuando avanzas tu pieza o peón, por ejemplo aquí con E5, se fuerza a tu oponente a retroceder. Y ese es el ejemplo exacto de ganar actividad. Avanzas tu peón, fuerzas a tu oponente a echar hacia atrás. Así es como se gana una ventaja con el ataque. Y ese es el tercer objetivo del ataque. Entonces, puedes atacar al rey enemigo, puedes atacar el material del oponente o puedes ganar en actividad. Son los tres objetivos de tu ataque, las tres posibles ventajas que tu ataque te puede brindar. También es importante notar que a veces los movimientos de ataque son forzosos, porque fuerzan una cierta respuesta particular por parte de tu oponente. Las tres clases de movimientos forzosos que conocemos son los jaques, las capturas y los movimientos de ataque. Siempre busca esta clase de cosas y así serás capaz de encontrar fuertes movimientos de ataque. Una vez más, el aspecto más crítico que deberías recordar de esta lección, el aporte clave, es la forma correcta de pensamiento para encontrar los movimientos de ataque. Cuando sea tu turno, deberás primero que todo verificar si tienes un movimiento de ataque eficaz. Debes enfocar tu atención en la mitad del tablero de tu oponente y preguntarte cuáles jaques o ataques puedes efectuar allí. En esta última posición, después de caballo C3 y E6, de hecho solo hay dos movimientos de ataque. Esencialmente están de alfil por C6 y está E5. Alfil por C6 vimos que es solo un intercambio. Las negras recapturarían y no obtendríamos ninguna ventaja. Por lo tanto, las blancas optaron por E5, que fue suficiente para obtener una ventaja ganadora en unos pocos movimientos. Y esa es la forma de actuar. No siempre tienes un movimiento de ataque eficaz, pero si lo tienes, simplemente hazlo.
Y si no lo tienes, ya hablaremos de esa situación en las siguientes lecciones.